Sí, buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a revisar el sistema cardiovascular en preparación para la próxima semana que viene el tema de flebotomía. Entonces, este es un repaso muy general, muy genérico de lo que es el sistema cardiovascular. Vamos a comenzar mencionando el otro nombre con el que lo pueden escuchar. El sistema cardiovascular también se le conoce como el sistema circulatorio, cuya función principal es circular nuestra sangre a través del cuerpo y para eso utiliza las venas y arterias. El objetivo es mantener las células de nuestro cuerpo con vida, llevándoles oxígeno, nutrientes y movilizar también algunos otros elementos esenciales para la vida, como son las hormonas secretadas por el sistema endocrino y algunos nutrientes como son macromoléculas, carbohidratos, aminoácidos, grasas. El sistema circulatorio junto al sistema endocrino y el sistema nervioso, podemos decir que son los tres pilares principales de la homeostasis. Ese concepto de homeostasis se entiéndase como el balance interno de nuestro cuerpo. Para tener ese balance interno del cuerpo se han generado diferentes valores de diferentes químicos o sustancias que tenemos en nuestro organismo. Entonces, si tenemos todos esos valores en rangos normales, podemos decir que nuestro cuerpo está en homeostasis. El sistema circulatorio regula la temperatura de nuestro cuerpo, moviliza los mensajeros químicos que son las hormonas, ayuda a remover desechos de las células y mover el CO2 y desechos también del metabolismo celular hacia los riñones, hacia los pulmones. También acarrea nutrientes que se absorben de la dieta diaria que tenemos, de la digestión. Entonces, es muy esencial su participación en este grupo de sistemas del humano para mantener la homeostasis. Ujú. Ahora vamos a ver qué elementos son los que se consideran como órganos del sistema circulatorio. ¿Eh? Órganos y tejidos. Como ustedes saben, órganos son grupos de tejidos que un órgano puede tener todos los tejidos o la mayoría de ellos, ya sea de la clasificación que todos conocemos, que son básicamente el tejido epitelial, conectivo, nervioso, muscular. Entonces, los órganos que participan en este sistema circulatorio son el corazón, las arterias y venas, y esto que está al final no es parte del sistema circulatorio, pero es lo que se mueve en estos dos. ¿Y quién lo impulsa? El corazón. El corazón es la bomba que impulsa la sangre y utiliza estos dos elementos valiosos para nuestra vida, las arterias y venas, para mover ese líquido tan valioso para nosotros, ¿verdad? Entonces, el corazón bombea la sangre dentro de los vasos sanguíneos, podríamos decir que es un sistema de tubos que se distribuye a lo largo y ancho de nuestro cuerpo, y el sistema cardiovascular quien participa en esta función. Vamos a hablar brevemente del corazón. Para todo el mundo sabemos que el corazón lo tenemos en el pecho, en el tórax, y está más dirigido hacia el lado izquierdo, y así es correcto, ¿no? Ya viendo la parte estructural del corazón, si lo viéramos, podemos decir que hay un lado derecho. Le voy a poner yo aquí la R para el inglés, right and left. Y el corazón, además de tener lado derecho e izquierdo, tiene cámaras superiores e inferiores. Las superiores son las aurículas y las inferiores son los ventrículos de comunicación. Tienen unas válvulas que se abren para permitir el paso de sangre de arriba para abajo. Entonces la sangre que llega a los atrios se pasa al ventrículo a través de una válvula, ¿verdad?
Luego, en los ventrículos tenemos otros dos orificios pequeñitos. En el lado derecho del corazón, en la parte inferior, en el ventrículo, se abre otra válvula, que en este caso sería la pulmonar, que es la que va a llevar la sangre hacia los pulmones. Y en el lado de izquierdo, en el ventrículo izquierdo, tenemos otra apertura, que es donde está la válvula aórtica. Vamos a ver ya un dibujo más adelante donde ustedes van a poder corroborar esto. Entonces también, ¿qué separa de lo izquierdo de lo derecho? En la parte media tenemos una división que impide que la sangre se mezcle. La sangre del lado derecho no se mezcla con la del lado izquierdo, excepto que por alguna causa anormal hubiese alguna orificio como ventana y haga el paso posible de un lado a otro. Porque el lado izquierdo tiene más presión, el ventrículo izquierdo presiona con más fuerza, puede ser que la sangre haga el movimiento de izquierda a derecha, que se haga el shunt por la fuerza. O si en la parte superior también podría haber también movimiento de derecha para izquierda. Pero eso, o sea, son situaciones que los médicos los detectan a través de los estudios de imagen, ¿verdad? Ecocardiograma. Vamos a ver ahora el corazón. Sigamos hablando de nuestro órgano valioso. El corazón tiene forma cónica, forma de cono. Su punta se dirige hacia el lado izquierdo. Está sobre el hueso que tenemos al frente, el hueso del esternón. Se ubica en la parte media del tórax, en la parte mediana, y ahí ocupa un espacio entre los dos pulmones que se llama mediastino. Entonces, el mediastino es una zona que ocupa varias estructuras. El corazón es una de ellas, también tenemos grandes vasos, los grandes vasos, la vena cava superior, vena cava inferior, la aorta. También recuérdense que el esófago viene bajando por la parte de atrás del corazón y el esófago es el que trae el alimento que hemos ingerido por la boca y lo lleva hacia el estómago. También en la parte posterior del corazón, en la zona del mediastino, tenemos algunos nervios que son importantes que van en descenso de la parte superior del cuerpo hacia la parte inferior. El corazón también descansa sobre un músculo que se llama diafragma. También está protegido en la parte posterior por las vértebras. En los costados tenemos las costillas y al frente dijimos el esternón, ¿verdad? Entonces, digamos que le forma como que fuera una jaula de huesos, costillas, vértebras, esternón, y en la parte inferior tiene el músculo que es donde descansa. Más o menos así. El, el corazón es un órgano relativamente pequeño que podríamos decir que pesa menos de 1 libra. Si vemos una radiografía de tórax, vamos a ver por imagen que el corazón, por ser un poquito más denso, se dibuja como de color blanco. Si lo comparáramos al pulmón que está a su lado, izquierda y derecha, que es un poquito más con un tono negro, gris negro. Eh, si ustedes ven la punta del corazón, no debe de pasar una línea imaginaria que viene de la clavícula para abajo. Esta línea se llama media clavicular y no debe de pasar, pero ya les voy a mostrar yo una radiografía más adelante donde un corazón con una enfermedad que se llama insuficiencia cardíaca puede llegar casi que al extremo de izquierdo, en el reborde de las costillas izquierdas. El corazón está formado por tres capas distintas. La capa más externa se llama pericardio, que básicamente es un saco membranoso que rodea el corazón, que lo protege, que le da forma. Y hay un pericardio que está adosado al músculo, que se llama pericardio visceral, y hay una separación virtual de 1 o 2 milímetros. Y luego tenemos un pericardio parietal, que es como la bolsa externa que lo está protegiendo. En ese espacio virtual
vamos a encontrar un líquido que se llama líquido o fluido pericárdico, que es como un lubricante que hace que las dos hojas se deslicen sin fricción. Y esto es necesario cuando el corazón hace el efecto del latido. Cuando se mueve, el movimiento del corazón adentro de esa bolsita no da dolor porque tiene esa lubricación. Ese espacio también podría ser ocupado por otras cosas en algunos casos puntuales. Sangre, si hay un sangrado de las arterias del corazón externas, ¿verdad? Las coronarias o ya sea arterias o venas coronarias por algún trauma. También puede ser ocupado por pus y por aire. Es anormal, pero podría pasar. Ahora, la capa media es el músculo, el miocardio. El músculo cardíaco ocupa el mayor grosor del órgano. Si usted ve en este dibujo, el músculo es el más grueso, el pericardio es delgadito, una hojita acá, y la capa interna del endocardio también es una laminita bien delgadita. Entonces el músculo cardíaco es el más grueso, y tiene razón, ¿verdad? Puede ser, porque es el que básicamente hace la función de contracción, la fuerza. La función de la bomba es como energizada por músculo. Y la capa interna se llama endocardio, que el endocardio básicamente es una capa de tejido que tapiza las paredes internas, las cámaras inferiores y superiores y las válvulas. Ahora, vamos a ver que el corazón tiene un efecto de doble bomba. Y es una doble bomba porque tiene dos lados, izquierdo y derecho, lo que les decía. Los dos lados tienen la misma acción bien sincronizada de contraerse al mismo tiempo, el izquierdo y el derecho. Y las aurículas se contraen al mismo tiempo, a pesar de que son izquierda y derecha, igual que el ventrículo. Entonces es una acción de bomba. Como ustedes saben que una bomba, ya sea una bomba de agua, una bomba, lo que sea, necesita válvulas. La vo- la va- las bombas necesitan válvulas y la válvula básicamente lo que hace es mover el fluido que está adentro en una dirección. Entonces es lo que hace que la sangre se mueva en una sola dirección. Y es básicamente de los atrios a los ventrículos y de los ventrículos hacia las grandes arterias que están en su cavidad ventricular, que es en el lado derecho, la, la arteria pulmonar y el lado izquierdo la arteria aorta. Entonces, tenemos dos tipos de válvulas, pero si las contáramos en unidad son cuatro, pero son de dos tipos. La primera que se llama atrioventricular, que está entre el atrio y el ventrículo. Tenemos al lado derecho la tricuspidia y al lado izquierdo la válvula mitral. Y luego tenemos las que salen del ventrículo. Estas están ubicadas en las bases de los grandes vasos que salen del ventrículo, que en el caso del derecho se llama válvula pulmonar y del lado izquierdo se llama válvula aórtica. Entonces, esas son las cuatro válvulas. Aquí les dejo este dibujo también para que vean nuevamente. Esta es la pared que separa al ventrículo. Por acá arriba tenemos una pared más pequeñita que separa al atrio. El atrio es una pared muscular bien delgadita, si la comparáramos al ventrículo, que son más gruesos. Y el ventrículo izquierdo es un poquito más grueso que el ventrículo derecho, la pared, porque es el que ejerce más fuerza, porque ahí es donde sale la sangre hacia el cuerpo. La aorta recibe la sangre que viene impulsada del ventrículo izquierdo y por eso es más fuerte, más grueso. Acá les muestro una fotografía de una válvula pulmonar abierta y cerrada. ¿Y por qué es esto? Para que vean que la acción de la válvula es bien, si está bien, su función tiene que cerrarse herméticamente, no dejar ningún huequito abierto. Si ustedes ven acá, se ve bien cerradita. Y cuando se abre, abrirse al 100.
Pero ¿qué pasa? En algunos casos no se abre bien porque por algún motivo puede tener acá una cicatrización y no se abre bien o no se cierra bien, que aquí dejas, solo imagínense que aquí dejara un huequito así abierto. Lo que sucedería es que habría reflujo de sangre hacia donde venía, de donde venía la sangre. Y aquí habría un remolineo a la salida. Y eso se convierte en un sonido, soplo. Cuando las válvulas están mal funcionando, hacen ruido y se conocen como soplos. Y en inglés se llama murmur. Los murmurs o los soplos se entienden como algo está pasando con la válvula del corazón. ¿Cuál? Ya vamos a encontrar el nombre, pero algo está pasando en la válvula, si hay un soplo. Vamos a seguir estos números que yo les puse ahí para que vean ustedes cómo es que la sangre pasa a través del corazón. Si alguien se ha puesto a pensar cómo es la sangre que pasa de un lado a otro sin no haber comunicación entre los dos lados. No hay bueno, la única forma, digamos que yo voy a poner este puntito rojo aquí, que sea un glóbulo rojo, y yo lo marco y lo voy a seguir en su trayecto. Entonces, este glóbulo, solo imagínense que llegara acá, a a la vena cava superior, aquí, y llega al número 2 al atrio derecho. Del atrio derecho, el glóbulo pasa por la válvula tricuspidia y llega al ventrículo derecho. De ahí pasaría a la arteria pulmonar y de ahí llega al pulmón. En el pulmón vas a recibir el oxígeno y va a soltar el CO2 a la atmósfera. Y lo sacamos por la nariz, por nuestra nariz. Y ya previamente hemos inhalado oxígeno. Luego, ¿qué pasa? El mismo glóbulo regresa ya oxigenado a la cavidad izquierda, atrio izquierdo, número 7. Pasa por la válvula mitral, llega al ventrículo, número 8, y de ahí sale impulsado a gran fuerza por la aorta, sería el número 9. A partir de aquí, el glóbulo rojo ya lleva cargadísimo de oxígeno y lo va a ir a liberar a algún sitio del cuerpo. Tiene dos opciones: agarra para arriba, para la cabeza, agarra para los lados, para los brazos, o se va para abajo por la aorta abdominal hacia algún sitio en el abdomen o las piernas, ¿verdad? ¿Dónde va él? Nadie sabe. Ese es el misterio. Pero que son tantos glóbulos rojos, millones de ellos, que más de alguno va a llegar a todas partes. Entonces, digamos en el supuesto que estamos siguiendo a este aquí, que este se fue para abajo. ¿Quién sabe dónde? En la pierna izquierda va a ir a soltar su porción de oxígeno y va a colectar nuevamente CO2 en el glóbulo rojo, en la hemoglobina, y lo va a llevar de regreso. Y ese es un círculo que se repite, se repite y se repite. Ahora bien, ¿cómo suple el corazón su propio músculo? Porque el músculo, sabemos que los músculos, por, por su función, necesitan oxígeno y nutrientes. Entonces, ese músculo cardíaco, para que ejerza ese ciclo, necesita suplir su propio músculo con, con oxígeno y nutrientes. Entonces, hay una extensiva red de glóbulos, de vasos sanguíneos que llevan oxígeno al músculo o a las células que se están contrayendo en ese momento y también remueven desechos del metabolismo. Estas son las arterias coronarias. Las arterias coronarias son la primera rama que da la aorta ascendente, perdón, la aorta ascendente en su salida del ventrículo izquierdo. Cuando la aorta ya se convierte en ascendente, las primeras ramas que da izquierda y derecha son las coronarias. Las coronarias son troncos gruesos que están
en la base superior, en la parte superior del corazón. Entonces, luego ellas se ramifican en otras ramas más delgadas y que llevan la sangre a la parte anterior, posterior y lateral del corazón. Entonces, ya una vez la sangre pasó por los capilares al miocardio, se vuelve a colectar la sangre ya con menos oxígeno y con CO2 en otro sistema venoso que se llama venas coronarias. Las venas coronarias luego llevan la sangre a una zona de atrás del corazón que se llama seno coronario y el seno coronario abre directamente al atrio derecho. Y ahí se vuelve a hacer el mismo ciclo de volver a pasar para el pulmón, agarrar oxígeno, soltar CO2, regresar del lado izquierdo, volver a salir al ventrículo izquierdo, pasar a la aorta y así. Entonces se vuelve a repetir ese ciclo. Ahí les dejo una imagen, un dibujo donde pueden ver las arterias coronarias. Cabe recordar también que cuando hay un infarto en el corazón, las que se bloquean son las arterias coronarias. Si eso es un tronco superior principal, el infarto podría ser masivo y la persona fallecer bien pronto, ¿verdad? Pero si es en una ramificación o en eh, una red colateral, como podría ser la circunfleja, la interventricular, todo eso son zonas las que se infartan, porque solo es una parte donde ellas están llevando oxígeno que se va a infartar, ¿verdad? No, no como si se bloqueara un tronco arriba, que ya es una zona bien amplia de músculo que quedaría sin oxígeno. Eh, bueno, vamos a ver ahora los componentes venoso y arterial, que son los vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que los vasos sanguíneos vienen en dos tipos. Uno es la arteria y otra es la vena. Vamos a ver la diferencia entre uno y otro. La arteria, por ejemplo, un poquito más gruesa, a pesar de tener las tres capas, las venas y arterias tienen las mismas tres capas. Una son, la exterior se llama tejido conectivo, que sería la túnica adventicia, que es la más externa. La túnica media es el músculo liso. Y la zona interna que se llama tejido epitelial, que es lo que se conoce como túnica interna. Ahora bien, vamos a ver que las arterias son las que transportan oxígeno del corazón hacia los tejidos del cuerpo. Las paredes son más gruesas, no tienen válvulas y son, bajan, a medida que se van alejando del corazón, van bajando de calibre. A diferencia de la vena, a medida que se acerca al corazón, van aumentando de calibre, o sea, casi que lo opuesto. Luego, vamos a ver que las arterias grandes se convierten en arterias medianas. Luego tenemos las arteriolas y las arteriolas se convierten en capilares, que son la zona más angosta de los arteriolas, son capilares. Y en estos capilares donde sucede el intercambio que se pasa el oxígeno y se capta el CO2, los glóbulos rojos. Luego la sangre ya venosa pasa a los capilares venosos, luego a las vénulas y a medida que se va acercando la vena al corazón, se van haciendo más grandes, de mayor grosor. Tienen los mismos tres componentes que dijimos, pero tiene dos cosas menos en tamaño. Uno es menos músculo liso y menos tejido conectivo. Y eso la hace más delgada y más flexible a la vena. La vena sí podría tener en algunas zonas válvulas. Y recuerden que la válvula es, dijimos, para mantener el flujo en una dirección y prevenir el reflujo, que no haya movimientos retrógrados. ¿No? No les voy a hablar esta noche porque vamos a tocar ese tema la próxima semana, que hablemos de la flebotomía, ¿verdad? Pero sí la sangre tiene interés
porque ya les dijimos, ahí va el oxígeno, ahí va los, los micro, bueno, esa es la parte mala, que también puedes llevar microorganismos patógenos que dan enfermedad, pero también puede llevar glóbulos blancos, inmunoglobulinas, anticuerpos, que son nuestro mecanismo de defensa. Y también puede llevar, transporta alimentos, ¿verdad? Que son macromoléculas biológicas, como pueden ser carbohidratos, grasas y aminoácidos. Vamos a ver algunas enfermedades que le llegan a este sistema cardiovascular o circulatorio de interés para nosotros. Tal vez ustedes ya lo han escuchado y solamente se van a recordar de ello. La hipertensión. La hipertensión es la presión arterial alta que se encuentra cuando a alguien le toman la presión arterial con un esfigmomanómetro. Cuando uno va a la clínica, que va a su control de cada año, el médico le va a tomar la presión dentro de uno de los signos vitales para ver cómo está la presión. Cuando las arterias periféricas, las arteriolas están muy apretadas, es que se encuentra hipertensión en el hallazgo. Entonces, muchas veces ese valor, a pesar de que esté alto, algunas personas las toleran bien, esas presiones altas, y no sienten nada. Por eso a la hipertensión le han llamado el asesino silencioso, porque mucha gente no siente que tiene la presión alta, pero sí está elevada. Y luego puede surgir de ahí un ataque al corazón, un derrame cerebral, un stroke o alguna falla de un órgano. Por ejemplo, el riñón, que también se ve afectado mucho por la presión alta. Entonces, por eso es bueno siempre, por lo menos una vez en el año, una o dos veces, tomarnos la presión y ver cómo la tenemos, ¿verdad? Y si la presión está alta, el médico le dará tratamiento a la persona. Hay muchas causas que están de por medio, desde la dieta, desde desórdenes endocrinológicos, el embarazo, a algunas señoras les provoca la presión alta, la obesidad, el cigarrillo, todo eso, hay muchas causas. Lo importante es detectar el valor. Imagínense, esta persona aquí tiene 203/114. Está altísima, ¿verdad? Una presión arterial estadio 2 bien alta, que meritaría tratamiento urgente. Otro problema del sistema cardiovascular es el dolor de pecho, lo que se conoce como angina. La angina no es más que un dolor de pecho cuando el oxígeno al músculo cardíaco está llegando deficiente. En vez de llegar al 100%, digamos que llega el 50%. ¿Por qué? Porque las coronarias ha bajado de grosor su interior, el lumen. Cuando el interior del vaso disminuye el calibre, ¿pero por qué va a disminuir el calibre? Porque se forma una placa, acúmulo de grasa en su interior y eso se llama arteriosclerosis. La arteriosclerosis no es más que un acúmulo de grasa en el interior de la arteria coronaria y cuando hay una necesidad de suplir de oxígeno al músculo, no llega lo suficiente y hay un dolor. El dolor de la angina es menos severo que el dolor de un infarto, pero no por eso la persona no se incomoda, sí siente el dolor y la opresión en el pecho y es básicamente prestarle atención qué está pasando. Muchos con ese síntoma es suficiente para que vayan al doctor y el doctor lo manda a un examen y le encuentra algún problema y lo resuelve. Cuando ya el problema es de obstrucción completa, si es un infarto al miocardio y ahí el dolor, si ya es más severo y no solamente brazo izquierdo, dolor dirigido hacia la mandíbula, sudoración fría, mareo, falta de aire, o sea, más cosas, más síntomas. El problema del infarto es que hay una obstrucción completa, el área tejido que no tiene oxígeno se muere, ¿verdad? Esa es una ley universal, sea donde esté, no solamente en el corazón. Así sea el cerebro, también puede morir, el músculo o un área de un intestino podría infartarse también y morir. O sea, por eso es importante inmediatamente se detecta donde hay una obstrucción completa, desobstruirla por medios muchas veces físicos, una cirugía. Otro problema es que se forme un aneurisma. El aneurisma no es más que la formación de un debilitamiento en la pared de la arteria y se forma como que fuera un globo, un globito.
Entonces, esa debilidad en la arteria en algún momento podría romperse y sangrar, y la persona se desangra en minutos, dependiendo de dónde esté el aneurisma. El aneurisma lo más frecuentemente son en la arteria aorta, en algunas arterias del cerebro, las piernas, los intestinos y el vaso. Entonces, en algunos casos la gente también no sabe que tiene un aneurisma hasta que le hacen un estudio. Por ejemplo, miren este que está acá. A alguien le hicieron una resonancia magnética del cerebro y le detectaron una saculación, un globito, en una de las arterias del cerebro y tenía un aneurisma cerebral. Luego viene la falla de bomba, que se llama insuficiencia cardíaca congestiva, que no es más que el corazón fallando en su papel principal, que es mover sangre, ¿verdad? Se supone que el corazón por cada impulso tiene que mover 72 ml de sangre por latido. Esa es la fuerza, ¿verdad? Un apretón, 72 ml salen por la aorta hacia el cuerpo. Eso no siempre sucede así. En algunos casos el corazón se dilata y al estar muy separadas las fibras del corazón, las fibras musculares, el efecto de contraerse es suave. Recuérdense que entre más se alejen las fibras del miocito o de la célula muscular cardíaca, menos fuerza ejerce cuando se contrae. Tienen que estar bien cerquitas ellas para que den una fuerza máxima. Cuando se dilata el corazón, la fuerza de contracción puede bajar a 60, a 40, 30 y las fracciones de eyección son bien bajitos. Eso se puede ver cuando se dilata. Vean esta imagen a la izquierda de su pantalla, que yo le puse de colorcito rojo. Debería ser así en amarillo, pero ha crecido mucho el corazón y ya casi llega al reborde del lado izquierdo acá. Luego tenemos alguna sintomatología que la gente ve en los pacientes que tienen problemas de insuficiencia cardíaca. Se les hinchan las venas en el cuello, se les hinchan los pies, hay retención de fluido, se cansan, hay cansancio, falta de aire, el corazón va muy rápido, irregular, mareos. Entonces tienen que tratarse esos pacientes. En el peor de los casos, algunos requieren hasta trasplante de corazón, en casos bien severos. Pero muchos llegan en estadios tempranos y se logran estabilizar con medicamentos. Luego tenemos los soplos, que les dije que los soplos son fallas de válvulas y se oye un sonido anormal. Por ahí, aquí creo que es de soplo. No sé si lo logran oír o solo yo lo oigo. ¿Se oye? Sí se oye, ¿verdad? Sí, sí, gracias. Sí, se Cuando lo normal escucha. debería de ser así. Escuchan estos son, el sonido del corazón es lo que se llama S1 y S2. S1 es cuando se cierra la tricuspidia y la mitral, y S2 es cuando se cierra la aórtica y la pulmonar. Si están bien juntitos, si ustedes ven acá, este no es un electro, es un gráfico de sonido del corazón normal. Si ustedes ven, eh, están bien juntitos. Este es el S1 que les dije que tiene que ser el de las mitrales y tricuspidias. Las válvulas hacen sonido cuando se cierran, no cuando se abren, ¿verdad? Como dicen, la puerta suena cuando se cierra, ¿verdad? El sonido que uno escucha en el estetoscopio son los cierres de las válvulas. No, las aperturas no se oyen, son los cierres. Cuando ellas no se cierran bien es que se hace el sonido, ¿verdad? Ahora, ¿qué otro problema puede tener el sistema cardiovascular? Que forme coágulos, ¿verdad? Que las venas formen coágulos en su interior y se llama, aquí hay una palabra que es combinada, dice tromboflebitis. Esto es un coágulo y esta es una inflamación del vaso. Entonces el vaso se inflama, forma un coágulo. ¿Y qué pasa?
manifiesta con dolor rojo, calor local y el riesgo de que se pueda desprender de ese coágulo un émbolo, como un pedacito. Si se llega a desprender un émbolo, el émbolo va a subir y llegar a un área más superior, que podría ser el pulmón, el corazón o, o el cerebro. Solo imagínense que el émbolo lo podemos comparar si usted tiene un pedazo de pan y se le cae un pedacito de ese pan grande, ¿verdad? Como que fuera una migajita. Entonces, esa migajita, el émbolo, el que viaja. En algunos casos, algunos médicos ponen unos filtros de vena cava más arriba que sirven como para cachar ese trombo que va en ascenso, pero que hay un filtrito, como que fuera una malla, que lo detiene ahí y no permite que pase hacia arriba, ¿verdad? En algunos casos ellos ponen filtros de vena cava, pero si no, la paciente se le aconseja reposo, tomar anticoagulantes por un periodo de meses, ¿verdad? Antibióticos y todo eso. ¿Qué otra cosa podría pasar? Que se inflamen los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos es un sistema paralelo al sistema circulatorio. El sistema circulatorio es venoso y arterial y el sistema linfático está paralelo a él. ¿Qué es lo que drena el sistema linfático? Linfa, ¿verdad? La linfa es el líquido intersticial que está afuera de las células, en medio de las células. Entre célula y célula hay fluido intersticial y ese fluido es lo que se llama linfa cuando lo colecta el vaso linfático. En algunos casos la circulación linfática también se puede obstruir por factores primarios, que son raros, pero también pueden ser secundarios a varias cosas. Por ejemplo, secundario a cirugía, después de una disección de nódulos linfáticos, cuando a una persona le quitan la mama por cáncer de mama, le hacen disección de los ganglios en la axila y ya le deja como su brazo con mala filtración linfática y se le puede hinchar. En algunos países como África, se pueden ver que hay también infecciones de parásitos que podrían provocar una obstrucción de los ganglios linfáticos de las piernas y obstruir el sistema y provocar también inflamación, ¿verdad? Elefantiasis, filariasis, todo eso. Entonces se ven piernas grandes, como lo ven en esta fotografía, con cambios de la textura de la piel, ¿verdad? Bueno, eso es lo que les traía de la conversación de lo que es el sistema circulatorio. Les traté de hablar un poquito general, no sé si tienen alguna pregunta. Bien, profesor. Vamos a ver si hay alguna pregunta de los estudiantes.